Muy bienvenidos en este día domingo. Le queremos dar la bienvenida en este culto especial que tenemos y saludamos a ustedes y saludamos también a los amigos que se están conectando a través de la plataforma. Este día domingo es un día muy especial. Cada domingo es especial y este aún más especial. ¿Por qué es especial? ¿Alguien sabe por qué es especial hoy día? Estamos de aniversario. Muy bien. ¿Y alguien sabe cuántos años cumplimos? 12 años. Gracias por este tiempo. Vamos a orar a nuestro Señor Todopoderoso, darle las gracias y adorar su santo nombre porque Él hasta acá nos ha ayudado. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Oremos al Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido llegar a este lugar, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque usted, Señor, nos ha escogido para poder, Señor, adorar su santo nombre. Queremos darte las gracias, Señor, también por nuestros niños, por los jóvenes, Señor, también, que este año ya comienza, Señor, su año escolar y prontamente las responsabilidades y la rutina comienzan nuevamente, Señor. Hay tanto por lo cual agradecerte, Señor, y sobre todas las cosas te damos las gracias por tu amor. Queremos orar con fe y entonar esta alabanza, Señor, que sea agradable para ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Con tu amor Muchas gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Sigue adecuándonos para ser una iglesia que responda a las necesidades de este siglo XXI, donde hay tanta maldad desatada. Prepáranos, Señor, para el porvenir. Y esta mañana muy particular, con mucha gratitud, te damos y pedimos, Señor, que hables a cada corazón y cada cual disponga a escuchar la palabra del Señor. Oramos con fe en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Asiento, por favor. Para mí hoy día es un día muy especial porque hace exactamente 50 años, en marzo de 1974, cuando tuve que viajar desde el Cusco
a La Paz, Bolivia, para renovar nuestro pasaporte, que ya se vencía. Pero no fui solo, fui acompañado de una Biblia y me fui todo el camino por esos lugares desconocidos, leyendo la palabra, y ahí yo fijo la fecha cuando me convertí al Señor. La palabra de Dios me cautivó, me instruyó, me habló, bendijo nuestra familia, nuestro matrimonio, restauró todo el pasado. Y a los pocos días, bajo la sombra de un eucalipto, mientras leía la Sagrada Escritura, el Señor me llamó al santo ministerio. O sea, hace 50 años que en forma sistemática, permanente, toda la semana, sin excepción, he estado aprendiendo e impartiendo y enseñando la palabra de Dios. Bueno, quisiera compartirles entonces la importancia de escudriñar la Escritura. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero cuando yo me pongo a leer, a indagar, a preparar algún sermón, alguna charla, alguna conferencia, y me introduzco en los conceptos de la palabra, normalmente me emociono y termino privadamente llorando de emoción, de lo maravilloso, lo extraordinaria que es la palabra de Dios. Pero mire, vamos a leer algunos fragmentos de la historia de Saúl, y hay varios casos, porque también está el caso de Elí, el caso de Reyes, y se le cuestiona al protagonista del pasaje que tuvo en poco la palabra, o se le dice locamente has hecho. Van relacionadas estos dos conceptos, que es cuando uno parcialmente toma la palabra, pero no la obedece a cabalidad. Entonces, comencemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, donde encontramos un pasaje muy conocido, donde el pueblo estaba en aprieto, porque los filisteos lo tenían acosado. Y dice la Escritura, del verso 6 en adelante, vamos a ir leyendo 1 Samuel 13. Estaban en tal apretura y en tal angustia y en tal peligro de muerte que se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos huían a las montañas y en alguna caverna se escondían. Incluso algunos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Y el pueblo iba tras Saúl temblando. Y Samuel le había dicho, mira, espérame ahí 7 días. Pero al 7º día, como no llegaba Samuel, no le dijo la hora, le dijo al 7º día. Se impacientó Saúl, se angustió, vio a su pueblo que le desertaba, dice, se iba quedando cada vez más solo porque no lo seguían. Entonces, verso 9 del capítulo 13 de la primera de Samuel, dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, tome nota, se orientó él mismo. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios,
que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Avancemos un poco en la historia, porque esta actitud reiterativa de Saúl, de su propia interpretación de la palabra de Dios, donde aplicaba parcialmente lo que Dios le ordenaba, encontramos otro pasaje un poco más adelante, 2 capítulos más adelante, en 1 Samuel 15, en el verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Dios le dijo a Saúl: anda y aniquila a los amalecitas. Era una respuesta de castigo por cuanto ese pueblo, cuando el pueblo de Dios venía desde el monte Sinaí a tomar posesión de la tierra prometida, tenían que pasar por su territorio. Y no les dejaron, les prohibieron. Imagínense una multitud que venía con hambre, muy precariamente, con niños, con mujeres embarazadas, con situaciones. Era una tremenda población. Y no lo dejó, le dijeron: no vamos a tomar nada de tu lugar, solamente permítenos el paso. Y no les permitió. Querían la aniquilación del pueblo de Dios. Por eso entonces ahora Dios los castiga pasados los años y le manda entonces esta situación. Verso 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Por qué no cumplió? Porque perdonaron al rey de los amalecitas, llamado Agag. Le perdonaron la vida. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, es el monte Carmelo, y he aquí, está leyendo en su Biblia, ¿qué es lo que hizo Saúl? Mire, ahí refleja la soberbia, el orgullo, la vanagloria de todos los éxitos que ya había logrado por mano del Señor, y él se levanta un monumento a sí mismo. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Dios, yo he cumplido la palabra del Señor. Y ahí donde está el tema que quisiera resaltar. Él, que ha desobedecido, porque su orden era aniquilar, perdona la vida como un, entre comillas, acto de caridad. Acuérdense que estas exterminios que Dios enviaba a estos pueblos, hay que mirarlo en el contexto del Antiguo Testamento. Hoy simboliza el exterminio del pecado en nuestros corazones. Y no ser autocomplaciente consigo mismo y darse permisos para transgredir la palabra de Dios o para aplicarla parcialmente a nuestro arbitrio y antojo. Por eso le dice: no has cumplido la palabra, porque él venció a los amalecitas, si ustedes leen el contexto después en sus hogares, pero al rey lo perdonó y perdonó lo mejor de los ganados, según él, para algo caritativo, de ofrendarlo a Dios. Pero eran dineros del anatema, mal habidos, que Dios no quería que entren a formar parte del holocausto, del sacrificio. Subrayen esa frase: yo he cumplido la palabra del Señor. Qué craso error, qué mentira del diablo, cómo le puso en su corazón. Samuel entonces dijo: pues que, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió:
de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó. Ahora le echa la culpa al pueblo. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión. Tenía un deber, una responsabilidad trascendente, histórica, que era destruir a los pecadores de Amalec. Y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Dios. Mire la autojustificación. Dice: no, Samuel, si yo fui y peleé con ellos. Pero parcialmente no acató en su integridad la misión que Dios le había dado. He obedecido la voz de Dios y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, otro texto histórico, esto lo va a escuchar en su vida cristiana muchas veces. Muchas veces. Se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor. Acuérdense que lo primero que él dice, le faltó el holocausto, la adoración. Nosotros podemos estar cantando en el coro, cantando como iglesia, con mucha emoción. Pero puede que haya anidado en el corazón una obediencia parcial a la palabra. Y que no estemos acatando la misión que Dios nos ha dado. Querido cristiano, hija del Señor, Dios te perdonó. Dios nos perdonó, nos salvó, nos dio vida eterna. Pero eso tiene un propósito. Son para que cumplan la misión de ser un testimonio viviente de Cristo. Y nosotros como iglesia, y de ahí viene el desafío que quiero compartir con ustedes, que este año el Señor nos bendiga y en forma personal cada uno y cada familia pueda cumplir la misión. Y la primera misión de la iglesia es evangelizar. Es proclamar el evangelio, es compartir las bendiciones de las buenas noticias de Jesucristo. Y discipular. Y el discipulado significa eso, ajustarse a los principios de Dios. La escala de valores. Y tristemente, como lo he compartido en estas conferencias internacionales que el Señor me ha permitido hacer estos últimos tiempos, 3 veces ya, la iglesia está permeada por los estatutos del mundo. Hay mucha praxis, mucha práctica, mucha conducta que está en los estatutos del mundo, que la gente normal, común y corriente de esta tierra le parece natural. Todo lo que tiene que ver con el egocentrismo o la búsqueda de la felicidad personal, etc. Y no encontrar la plenitud en Cristo que se encuentra solo en Él, en la obediencia a la palabra. El obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Ahí Saúl pecó de obstinado y de rebelde. Y aquí viene la sentencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Líbrenos el Señor, que nunca en nuestra vida Él tenga que desecharnos.
sino que al contrario, que nosotros hoy día, en nuestro 12º aniversario, nos propongamos cada cual cumplir la misión del Señor y que podamos seguir creciendo. Yo veo un poderoso crecimiento que hay que desarrollar en las redes sociales, continuar con los cursos por internet que son de tanta bendición y muchas de las reuniones que se llaman híbridas hoy día, que son presenciales y también por internet. Felicitamos a todos aquellos que siguen preparándose. Entonces, por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Le costó a Saúl su reinado. Y en el 15:26 dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey. Porque él le dijo, acompáñame, Señor, ante el pueblo. Tenía vergüenza de que iba y que ya había perdido su reinado. Y le dijo, acompáñame, Samuel, profeta, por favor, cúbreme. Y él le dijo que no, porque el hecho que lo había desechado. Yo le digo, queridos cristianos, que las dificultades más grandes que ustedes puedan tener en la vida, de cualquier naturaleza, sea de salud, de trabajo, de relaciones humanas, de cualquier naturaleza, ajustense a la palabra del Señor. Crean en ella porque funciona. Santifiquen sus vidas y sus problemas, aunque aparentemente al comienzo pierden, pero el Señor les va a bendecir. Ese es el mensaje que quiero dejar con ustedes en este aniversario. Vamos adelante, iglesia, a cumplir la misión. Hay muchos otros pasajes para hacer un estudio muy bonito. Las tantas veces que en las Sagradas Escrituras aparece el concepto de desechar la palabra de Dios o de tenerla en poco, desestimándola, o con una apariencia de obediencia parcial que termina siendo inútil porque no se cumple el propósito. Dios quería que se erradicara del corazón y quiere el día de hoy erradicar del corazón toda la fortaleza que el diablo ha colocado en su mente, porque el mundo secular va colocando en el pensamiento formas de reaccionar y de pensar que son contrarias. Esas hay que destruirlas, refutando todo argumento, destruyendo fortalezas y refutando argumentos que son contrarios y trayendo cautivo todo pensamiento. ¿A qué dice la palabra? A la obediencia a Cristo. Trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Voy a terminar con 2 textos más, que es donde habla de los estatutos. De los estatutos. Y nos vamos a Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17, verso 5. Y el rey de Asiria, acuérdense que Siria y Asiria son cosas distintas. Siria es un país que se remonta a los tiempos bíblicos, que colinda en el norte con Israel, el Líbano, y que existen hasta el día de hoy. Asiria es un imperio que estaba mucho más al norte, al lado del río Tigris, a las orillas del Tigris, que ellos fueron vencidos después por los caldeos. Entonces aquí está hablando el rey de Asiria, que venía de lejanas tierras, invadió el país y sitió a Samaria. Acuérdense que el reino del norte de Samaria fue llevado cautivo a Asiria, cuya capital era Nínive. Entonces está relatando aquí en Segunda de Reyes esos días. Y estuvo sobre ella 3 años. Imagínense 3 años que estuvo acosado esta ciudad. En el año 9
de Oseas, el rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalag, en Amor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano del faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado delante de los hijos de Israel. Hicieron secretamente cosas no rectas, dice más adelante. Y en el 13, el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos, guarden mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo escribí. Verso 15, y desecharon sus estatutos y fueron en pos de las naciones. Tristemente, en Latinoamérica y en el mundo entero, los estatutos de las naciones, las constituciones políticas, y se lo digo con propiedad por haber participado en los procesos constituyentes para poder lograr la libertad religiosa, traía como ejemplo también la cantidad de países donde el cristianismo es perseguido. El número 1 es Corea del Norte. Solo por tener una Biblia, la gente es llevada a campos de concentración. Se estima que hay 245 millones de cristianos perseguidos hoy en el planeta. Y nosotros tenemos plena libertad, y entonces el llamado es a cumplir la misión que Dios nos ha dado. Ya ha pasado tiempo, el Señor nos ha bendecido largamente, benditamente, en todo el proceso. Seguimos dando frutos, y entonces encaremos este año también con un propósito de santificación personal, familiar, congregacional, de manera que mucha gente pueda venir a los pies de Cristo. Amén. Que así sea. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.